Muy buenas tardes, amigos que sintonizan Teleradio América fielmente en esta hora de Consuelo, que los viernes es una costumbre ya. Doña Consuelo le cede el espacio al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Y estamos haciendo estos programas todavía con este formato. Y afortunadamente hoy tenemos el privilegio de tener a nuestro presidente del comité, al doctor Armando Armenteros. Así que, Armando, encantadísimo de tenerte con nosotros. Y oye, me estaba esperando esta conversación para tenerla con nuestros amigos televidentes. Háblanos de esta situación del COVID y la situación en Haití, en víspera de unas elecciones dentro de unos días aquí en la República Dominicana. Así que cuéntanos tu opinión como médico y como presidente del comité. Estamos empezando este programa hoy. Ojalá duremos mucho tiempo en él, porque aquí hay muchas cosas que hacer y que decir para que la gente se entere. Y todo el mundo sabe que este grupo es un grupo apartidista. Nosotros no estamos hasta ahora defendiendo nunca partidos políticos ni posiciones de ninguno, sino que hablamos de las cosas que interesan al país. Y por eso queremos decirle hoy que ya en Haití la epidemia esta está haciendo de la suya. Ya hay contabilizado por ellos 92 muertos. No sabemos si realmente lo están contando bien. Y 5.429 contagiados. Solo Dios sabe si eso es cierto o si no hay mucho más. Queríamos también hoy decirle como inauguración de esta nueva línea de nuestro programa, que hoy se cumplen 200 años del nacimiento de doña Rosa Duarte, la hermana de Juan Pablo Duarte. Doña Rosa fue la que, gracias a los apuntes de doña Rosa que dejó escrito, hicieron que se supieran muchas cosas con relación a la independencia nuestra y al propio Juan Pablo Duarte. Ya en el 1845, ella, que era una patriota y estaba metida en todas las cuestiones, ya la habían votado del país. Se fue a Venezuela y desde allá manejó la familia Duarte. Permaneció allá hasta que murió. Ella murió en el 1888. Tenía 60 años cuando murió. Y sus restos, que siempre se ha creído que los vamos a traer, no se pueden traer porque no se sabe dónde están. Se supone que están en Venezuela. Y queríamos traerlo eventualmente para que toda la familia Duarte estuviese aquí en el sitio que le corresponde, que es donde se ha renovado la iglesia ahí, y que creemos que debe de ser el lugar de homenaje a la familia Duarte. Por lo demás, también el Instituto Duartiano ha pedido que todo el mundo lleve al instituto, a la casa de Duarte, una rosa en el día de hoy, la rosa de doña Rosa Duarte. De manera que están todos invitados, hay un acto en la casa de Duarte y queremos invitarlo a que todos vayan, porque señores, nos hemos olvidado ya de todo lo que ha pasado. Y fíjense que desgraciadamente en los últimos años, la gente aquí, que se consideran políticos, nada más están pensando en su bienestar político, o sea, en la producción de dinero a través de la política. Pero ese no es el propósito de la política, y los Duarte son las personas con quien menos se puede hablar de esto. De manera que en los próximos programas vamos a hacer una serie de anotaciones, vamos a decirle una serie de cosas que normalmente no se saben y que creemos que son de interés para todos ustedes. Quiero dejar a Juan Miguel porque si no me voy a fusilar, porque es el que tiene siempre tantas cosas que decir. Sí, mira, Armando, es muy bueno que la teleaudiencia ese detalle del día de hoy lo tenga en cuenta. Doña Rosa Duarte, la hermana del Patricio,
gracias a el celo con el que ella conservó los documentos de su hermano, es que conocemos el pensamiento de Duarte, el ideario duartiano, el proyecto de constitución de Duarte, que fue el primer borrador de constitución para la República Dominicana, lo redacta el Patricio. Y viendo lo que habían hecho todos los políticos que estaban alrededor de él, sus ambiciones, él disgustado rompió los papeles y lo lanzó al suelo. Y Rosa, con ese celo, es quien recoge esos trozos. Algunos se perdieron y por eso solamente conocemos algunos fragmentos de ese proyecto de constitución. Y estamos en víspera, prácticamente dentro de unos días, de unas elecciones presidenciales y congresuales, pero en medio de una situación insular que el comité, eso es lo que hace. Tú como médico y presidente del comité siempre traes el detalle del ideario duartiano para recordarnos que ese es el faro. Ojalá y Duarte fuera el candidato a presidente, pero no lo tenemos entre nosotros físicamente, pero tenemos el espíritu duartiano, que es lo que queremos siempre reivindicar para que los políticos vean en la figura, en la trayectoria de este hombre con desprendimiento. Él y su familia lo dieron todo para dotarnos de una identidad, de una nación libre y soberana, que al Estado se debe ir a servir. Los ciudadanos deben dar lo mejor de sí para aportar y que convertir esta sociedad en un lugar justo, en un lugar en donde no haya desigualdades, en donde la libertad sea el sello en el cual cada uno de nosotros explote sus propias virtudes y capacidades. Pero eso lo estamos haciendo siempre con las limitaciones, y el comité lo que hace es ver que es muy difícil alcanzar un camino al desarrollo cuando tú tienes una situación insular que nos afecta. Entonces el comité, además de todo, todas las semanas hace lo posible por mantener el país al tanto, porque las informaciones de lo que pasa en Haití son muy fragmentadas, muy dispersas. Hay que ponerse en internet a buscar, porque los periódicos no siempre traen las noticias. Un diario nacional, Acento, pues ha suscrito una alianza con Les Nouvelliste, pero no sale todo en Les Nouvelliste tampoco, es un periódico haitiano. Entonces, brevísimamente vamos a hacer un recuento de algunas informaciones que es importante que tengamos en cuenta en la República Dominicana en medio de este contexto. En primer lugar, pasó algo hace 2 días. Armando, ¿tú te acuerdas de Emmanuel Totó Constant? ¿Tú te recuerdas de ese personaje ominoso? ¿Te suena, verdad? No me acuerdo cuál fue. Ese es el jefe de una banda paramilitar. Tengo una foto por ahí. Lo deportaron hace 2 días. Y esa imagen, mire, ese señor es Emmanuel Constant. Esa es la foto, esa es la cara de él. Ese señor, cuando derrocaron a Aristide, dirigía unas bandas paramilitares que estaban al servicio de la dictadura militar de Cedras y que cometieron múltiples, bueno, se le atribuyen a esas bandas paramilitares cerca de 3.000 muertos, saqueo, violaciones, una cosa terrible. Bueno, ese señor, cuando Cedras tiene que entregar el poder, y es cuando el comité surge en el año 1994 por el plan Éxodo, en ese contexto el bloqueo hace que la dictadura finalmente tenga que entregar el poder. ¿Tú te acuerdas de eso? Me recuerdo que el presidente Balaguer publicó el libro Galería Heroica y te lo dedica a ti y al comité. Ahora que tú lo estás diciendo. ¿Tú te acuerdas? Pues mira ese pichoncito de Emmanuel Totó Constant. Huye de Haití y a él le pasan un juicio en los tribunales haitianos y lo condenan en contumacia a 30 años por uno solo de los hechos que produjo más de 20 muertos, que fue la masacre de Rabotó. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, tuvo 3.000 muertos. Sí, fue una cosa horrible. El asunto es que esa masacre fue el último hecho en el 94. Entonces él queda en Estados Unidos y allí le arrestan y le juzgan y cae preso. Y ese hombre tenía todos estos años preso, pero ahora el presidente Trump se está deshaciendo de todos los reclusos. ¿Dónde estaba preso? ¿Dónde estaba preso? Él estaba en la Florida, preso. Ya. Lo deportaron antes de ayer. Mira, eso es una imagen. Ahí están los policías recibiéndonos, bajando del avión. Tengo otras imágenes ahí. Mira, eso, y así mismo lo montaron
en un vehículo policial, lo esposaron y se lo llevaron. Porque él tiene esa condena de 20 años en contumacia. Míralo ahí preso, esposado. Señor Emmanuel, la justicia tarda, pero llega. Pero el detalle, ¿por qué yo quise traer esta información que no se le ha dedicado atención en los medios? Pero a lo mejor le arrancan la cabeza ahora ya en Haití. Mira, ese grupo paramilitar se llamaba Frente para el Avance y el Progreso Haitiano, el FRAP. Era un grupo paramilitar. Se alió con narcotraficantes también y sembró el terror. Todo el que era simpatizante de Aristide. Entonces, cuando Aristide regresa, él vuelve a lo mismo. Él vuelve a lo mismo y los americanos finalmente tuvieron que sacar a Aristide, porque ahí no, en Haití, eso es, bueno, ¿por qué yo traigo eso a colación, Armando? Porque esto acaba de pasar hace 2 días. Pero la situación en Haití es exactamente igual que en el año 92-94. Es decir, cuando tanto Aristide utilizó bandas paramilitares y se asoció al narcotráfico, como los militares que le derrocaron también hicieron lo mismo, y el jefe principal de banda era este señor, que luego cae preso en Estados Unidos, cumple su condena y lo deportan y llega a la isla antes de ayer. Bueno, pues traje eso a colación porque lo que está pasando ahora mismo es muy grave en Haití. Antes de ayer también hubo una rueda de prensa en Haití, convocada por 2 ONGs, que se llama la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, esa es una, y la otra se llama la Fundación Yecler. Y entonces en esa rueda de prensa ellas denunciaron, atención, hay una situación de pandillerismo que el comité ha señalado aquí en varios programas. Lo que está pasando con el pandillerismo es terrible. Haití es tierra de nadie. Puerto Príncipe, los barrios están controlados por estos jefes de pandilla. Es una cosa peor que como estuvo en la época de la dictadura de Cedras y la dictadura y en el gobierno de Aristide. Pero ahora no es Emmanuel Totó Constante, ahora son otros los jefes. Esta información es fresca. Una parte salió en El Novelista y otra en otros medios. Atención. Y le vamos a traerla para que le conozcan la cara. ¿Quién es el principal jefe de pandilla allá en Haití? ¿Y qué está pasando con el tráfico de droga entre Haití y la República Dominicana? Porque las informaciones andan un poquito fragmentadas y es bueno que se entienda lo que está pasando. Bueno, estas 2 organizaciones hicieron una rueda de prensa. Entonces denunciaron algo muy grave, algo que se sabía, que son los vínculos de estas nuevas bandas con las autoridades policiales. Recordemos que Jovenel Moïse está gobernando por decreto. Igual que Aristide. Aristide quería gobernar por decreto todo y eliminar a los adversarios. Bueno, Jovenel Moïse vuelve a hacer lo mismo. Óyeme, son hermanitos, son hermanitos aunque no sean parientes, Armando. Pero ellos como quieran no tienen diputados ni senadores. No, y eso es lo que se quiere. Nada. Es o sea que el que está ahí, si va a mandar a alguien o va a gobernar de alguna manera, tiene que ser por decreto solamente. Bueno, pues estas nuevas bandas que están protegidas por el gobierno de Jovenel Moïse son cada vez más poderosas, dicen en esa rueda de prensa estas ONGs. Señalan que 34 personas, entre ellas 3 menores y 6 mujeres, fueron asesinadas en los barrios obreros de Puerto Príncipe entre el 23 y en 4 días nada más, entre el 23 de mayo y el 27 de mayo, el mes pasado. Entonces, esos ataques se están haciendo con estas bandas paramilitares en vehículos de la policía. Ellos están organizándose con la bendición de las autoridades y las autoridades son las que le están proporcionando armas y municiones, dice ese informe que ellos leen. Entonces yo quiero una imagen, Edwin, colócanoslas ahí, la primera fotografía. Ese señor que ustedes ven ahí, vestido de militar en un lado, es el mismo que está del otro lado. Es un ex policía. Ese señor se llama Jimmy Cherisier, pero es muy conocido por su alias. A él le llaman Barbecue. Vaya usted a saber si es que le gusta mucho el barbecue o le gusta cocinar a su adversario al barbecue. Ya. No sé. Bueno, pues ese angelito que ustedes ven ahí es ahora mismo el principal jefe de pandilla. Él hace un par de días en unos barrios de Puerto Príncipe, en La Saline, en Nantoquio, en Fort Dimanche, ahí ellos destruyeron los
transformadores, ahí de noche no hay quien vea, ellos controlan eso. Y eliminaron las bandas rivales que están haciendo manifestaciones en contra de Jovenel Moïse. Tenemos otra foto por ahí. Entonces ellos ahí, esas bandas, a los del grupo, sí, pongo la anterior para que se vea. Ese señor cuando era policía, él no hay vestido de policía, muy preparado y muy locuaz, le gusta hacer ruedas de prensa. El internet está lleno de declaraciones, lógicamente en creol no se entiende mucho. Y mírenlo ahí, ya ese es su vertiente de jefe de pandilla. Ese es el capo de los capos al servicio del poder, ese angelito que ustedes ven ahí. Ellos ellos manejan estas pandillas, todas las operaciones de quemar gente viva, decapitarla, todo el negocio de tráfico de drogas, de secuestro, lo manejan esas bandas. De Barbecue se ha hecho más poderoso porque él hizo alianza, dicen los periódicos haitianos y algunos medios de prensa, con otro líder de pandilla que se llama Tizonzón, que también le dicen Tiche. Y se han unido, es como un gran cartel, y entonces ellos atacan, los policías tienen miedo, los policías, obviamente si la autoridad le dice que se asocien a ellos, le brindan también protección, y ellos están eliminando a todos los grupos que arman las barricadas en Haití. Y el tipo hace ruedas de prensa. Miren, ese señor hizo esas ruedas de prensa, ahí nos vemos ahora con saco y corbata. Ese que ustedes ven ahí. Jimmy Cherizier, AKA significa as known as, es conocido como, o alias, Barbecue. Alias Barbecue, ahí lo de eso ahí abajo. Sí, Barbecue. Ese es ahora mismo el jefe de todas las bandas y de las pandillas. Ellos, como les dije, ellos destruyen los transformadores, dejan a la ciudad en la oscuridad y hacen todo. Es una campaña de terror en las noches. Entonces, obviamente, todas las demás bandas se han unido, le llaman el G9. Eso está pasando ahora, el G9. Y entonces el periódico Le Nouvelliste, ustedes lo buscan y le dan los nombres de todos los cabecillas de esos barrios. Pont Rouge, Chancerelle, bueno, un paquetón, Fond-Dimanche, La Saline, Nantoquío, o sea, toda esa barrio de pobre de Puerto Príncipe están controlados por distintas bandas. Bueno, ya ellos todos se unieron, hicieron incluso una reunión. Le Nouvelliste dice y identifica quién domina cuál barrio, cómo se llama cada una de las bandas. Y ellos revelan que ya estos señores, ya para fines políticos electorales, igual que en la época de Aristide, ya no va a haber manera de que haya una elección de las alcaldías, que es el siguiente proceso electoral, dentro de un año y pico, y mucho menos condiciones para que haya un ejercicio de elecciones para elegir nuevo presidente dentro de un par de años, porque ya Jovenel Moïse se alió a esos grupos. Así que, señores, la repetición de la misma historia. El detalle, porque es muy, muy importante. No sé si tú has visto, Armando, la cantidad de casos de narcotráfico en la frontera. Hay un súbito crecimiento. Todos los días. Y de todas clases de drogas, porque últimamente vienen cantidades de drogas de distintos tipos. Pero fundamentalmente y últimamente es marihuana. ¿Te has dado cuenta de eso? Eso te iba yo a decir, lo que pasa es que no me recordé el nombre de marihuana. Y la marihuana en pacas, sí. A cada momento agarran un vehículo. Bueno, no sé si es que la siembran allá en Haití. No, te voy a dar el dato. Eso no está en Le Nouvelliste, eso está en otros medios y tú lógicamente puedes entender lo que está pasando. En Jamaica hay desde hace mucho tiempo un tema de cultivo masivo. El consumo de la marihuana ya es legal para uso personal, aunque el tráfico está prohibido, entre comillas. Pero Jamaica es el país de la región que más marihuana produce. Buena cosa también. Tú vas a Jamaica, de hecho, y tú en el puerto, en el aeropuerto, ofrecen la marihuana como si fuera ofrecerte de menta. Y hay toda una una cuestión de aceptación. Bueno, tuve los retratos de ese famoso músico del reggae, Bob Marley, con un pachuché de marihuana guindando de la boca.
Hay toda una cuestión ya cultural. Pero lo cierto es que Jamaica desde hace muchos años es un territorio controlado por las bandas que dominan el mercado de producción y exportación ilegal de la marihuana jamaiquina, que tengo entendido que es muy apreciada, parece que tiene mucha aceptación entre la gente que consume eso. Entonces, ¿qué ocurre? Esa marihuana que nosotros estamos viendo, esas imágenes son de marihuana de la que está agarrando el CESFRON y el ejército en la frontera. ¿Dónde se está produciendo eso? Bueno, se está produciendo el tráfico entre Jamaica y Haití. Y se han enlazado, miren, en esas lanchas rápidas se están yendo, meten una cantidad de combustible y se van y hacen un intercambio. Armas por marihuana. Entonces, en Haití, que es un almacén de armas, el ejército fue desbandado, pero las armas quedaron en la población civil. Y las nuevas armas que se están trayendo a la policía, de una policía precaria, que ya hemos visto que se está asociando y entregándole estas armas a los pandilleros. Bueno, el principal jefe es un ex policía, el barbecue ese que ya vimos. Entonces ellos les están intercambiando armas de fuego por marihuana, y la marihuana la están vendiendo de este lado, y de este lado también se les está pagando con armas. Eso está pasando ahora mismo. Y esas armas de aquí es de las dos cosas. De aquí se le compra o se le recibe, y el intercambio tiene un pago con una proporción de la marihuana de naturaleza que se vende aquí en los barrios. La mayoría de la marihuana que se está consumiendo en los barrios es de Jamaica, que está viniendo y viene a través de la frontera. Y hay el intercambio de pago en naturaleza y también en intercambio con armas. Armas de las que están en Haití y armas que o entran a la República Dominicana o salen de la República Dominicana, porque según las necesidades de uno y otro mercado es una triangulación que hay entre los tres países. ¿Cuál es el problema de esto? Que estos enlaces de estas organizaciones mafiosas llega un momento en que se articulan con la autoridad o desafían la autoridad. Y en medio de una situación como está la isla electoral, de aquel lado un gobierno que abortó las elecciones congresuales, y de este lado una situación de elección, y hemos visto todo lo que está pasando con gente señalada con vínculos con el narcotráfico, y eso tiene un tiempo ya aquí. Eso es muy delicado, porque obviamente esa connivencia de las autoridades, aquí hay muchísimos asesores del gobierno venezolano, aquí hay muchos venezolanos, hay un tema de tráfico humano terrible que fue denunciado, salió el informe del Departamento de Estado y quedamos con muy malas notas con el tráfico de personas, y el tráfico de personas y el de droga van de la mano, vienen por las mismas vías. En los periódicos todos los días sale la cantidad de yola que están cogiendo en la costa, 30 yolas en los próximos días. Así que estamos en esa situación. Lo otro es también, y esas imágenes corresponden, esas salieron en el Listín Diario, en la cantidad de haitianos que, porque la economía dominicana se ha paralizado, están retornando voluntariamente. Ayer se dio la cifra, la Organización Internacional para las Migraciones dijo que entre el 19 de marzo y el 24 de junio, es decir, hasta hace 2 días, se habían contabilizado 64.791 retornos de haitianos, de los cuales 54.709 retornaron voluntariamente, y los restantes 10.000 fueron detenidos y devueltos por acciones de la autoridad dominicana, tanto el CESFRON, que detuvo 5.968 haitianos que trataron de ingresar y los retornaron, o estaban circulando en la provincia fronteriza, los detuvieron y como no tenían papel los retornaron, y 4.114 por el ejército dominicano. Incluso salieron las cifras, por Dajabón salieron 40.678 voluntariamente, 10.885 por Elías Piñas, 2.945 por Jimaní y 201 por Pedernales.
El Cefrón, de los que detuvo, 4.554 los detuvo en Dajabón y 741 en Elías Piña, 655 en Jimaní y 18 en Pedernales. Los 4.414 restantes fueron devueltos por el ejército y estaban en Dajabón también. Es decir, Dajabón es el gran lugar de ingreso ilegal. Ahí se concentran en ambas direcciones. Así es. Y obviamente por eso estamos sacando tan malas notas en las evaluaciones. Atención, y en medio de esta crisis sanitaria, no tenemos el ingrediente del tráfico de parturientas. Atención, porque todo eso se ha desplomado. Y aún así, mira la enorme cantidad de tráfico de personas que se está produciendo. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y las próximas autoridades. Ningún candidato presidencial está hablando de eso. ¿Te has dado cuenta, verdad? Nadie, ningún candidato ha hablado de Haití ni del problema de Haití. Y el problema mayor que hay en la República Dominicana sigue siendo Haití. Así y lo va a es. hacer por mucho tiempo. Así Pero es. Además, el asunto es tan serio porque aquí sigue siendo el destino no solamente de toda la ropa vieja usada de los muertos. Yo les he explicado muchas veces cómo que viene toda esa ropa de las pacas, que es la ropa del Salvation Army de Estados Unidos y esos países, que la mandan porque no saben qué hacer con ella. Y viene llena de insectos, de enfermedades y demás. Aquí se vende y se hacen una feria en todos los pueblos, en el interior también, en los campos. Eso está lleno. Van grupos y arman en un momento un mercado de eso y venden toda esa ropa. Y si tienen la rodilla rota y demás, mejor, porque aquí hasta la cosa mala la copian. Quiero recordarte, hace 15 años yo estuve en Israel. Israel está en disposición de ayudar a la República, o estaba. Y yo hice una serie de reuniones con ellos y llegamos a una serie de ofrecimientos que hicieron ellos y yo vine con ese mensaje. El gobierno aquí no me quiso recibir para oír las proposiciones de Israel, que estaba en disposición, que fue lo último que me dijeron, porque como duré varios días ya, terminé haciéndome amigo del secretario de Finanzas, que era un general de héroe de la guerra de los 6 días. Y al final, cuando yo le dije que lo que costaba poner la frontera como ellos querían ponerla, igual que la que ellos tienen con Israel, digo, con el Líbano y con Jordania, y me dijo que eso costaba 80 millones de dólares, yo dije que eso era mucho y demás, y después de estar con una serie de argumentos, me dijo ya al final, me dijo, dígale allá a quien usted crea que debe decírselo, que eso no se preocupen, que nosotros nunca se lo vamos a cobrar por una serie de razones. Y ahí me dio una serie de razones de cuáles eran. Que un día de esto vamos a hacer un programa y yo les voy a explicar a ustedes cuáles son esas razones. Pero que eso es muy bueno que tú lo recuerdes, porque el comité siempre ha estado, sus miembros, en la mejor disposición de ayudar. A nosotros no nos interesa quién gobierna. Puede estar Hipólito, puede estar Leonel, puede estar Danilo, puede estar Luis Abinader, a nosotros no nos interesa. O Gonzalo Castillo, Leonel otra vez. Al principio, que nosotros no éramos un grupo partidista. Ni andamos buscando empleo. En todo caso. Ni trabajo ni empleo. Ni empleo. Porque yo no voy a cerrar mi oficina para irme a trabajar. No. Ya una vez yo fui güey, no quiero más nunca. Y tú no estás tampoco en eso. Y la mayoría de los miembros del comité es gente que tiene su vida ya muy encaminada. Gracias a Dios la tenemos resuelta. A Dios gracias. Entonces no es que a uno no le guste trabajar, ni que tampoco uno esté dispuesto. Pero ese no es nuestro norte. Es colaborar para que las cosas lleguen bien y reclamarles que pongan los temas nacionalistas en sus propuestas. En el programa anterior, que me dejaste solito. No, hombre, no en el programa anterior empezamos aquello que nosotros habíamos conversado, de decirle a los televidentes, a quienes nos sintonizan, procurando informaciones nuevas y estas reflexiones que hacemos.
que nosotros no tenemos candidatos a la presidencia porque ninguno de ellos es la verdadera pena. No tocan estos temas. Ni el señor Gonzalo Castillo ha hablado de estos temas, no ha hablado de qué manera va a ejercer un mejor control fronterizo. ¿Qué piensa sobre un muro? Ninguno ha hablado de eso, ninguno. Abinader tampoco. El señor Abinader, de hecho, ha fijado una posición sobre la sentencia 168 que es pública. No tenemos nosotros que decirlo. Y tiene sus ideas, a las que tiene perfecto derecho. Y la gente que no le importa ese tema tiene también perfecto derecho a votar por el señor Abinader o por Leonel o por el que sea. Pero después que no nos quejemos, porque los países tienen los gobernantes que se merecen. Entonces le habíamos dicho a la teleaudiencia y le reiteramos hoy que el comité no tiene candidatura presidencial. Nuestro candidato ideal sería Juan Pablo Duarte. Y nuestro partido sería la Sociedad Secreta Trinitaria, pero no la tenemos compitiendo. Que iría de robo, porque ganaría en primera vuelta sin discusión. Entonces, lo que sí le hemos alertado, claro, a la ciudadanía es que la mayoría de estos temas que resultan cruciales, como migración, nacionalidad y políticas de Estado, si bien es cierto que la autoridad del Poder Ejecutivo es la que pone en práctica administrativamente la mayoría de estas disposiciones, porque es el gobierno, lo cierto es que hay cosas que un gobernante no puede hacer si no es a través de la ley. Y por lo tanto, en temas de soberanía, en temas cruciales, el Congreso es el primer poder del Estado. Entonces, ahí en donde sí el comité ha auscultado y está auscultando distintas propuestas de todos los sectores para identificar cuáles de los candidatos al Congreso tiene ideas nacionalistas. Y eso no significa que ni el partido al que vaya a postular este candidato, no, el comité lo apoya porque es una ONG absolutamente apartidista, ni tampoco significa que todo el credo político de esa organización forma parte de estos temas que son muy puros. Entonces hemos identificado algunos de ellos. Algunos están vinculados al comité. De hecho, entre los miembros fundadores del comité hubo un diputado, Pellegrín fue fundador del comité. Sí. Y usted puede tener o no tener simpatías con su organización política. Y hay muchas cosas de esa organización política que quizás haya gente que no simpatice, pero nadie puede discutirle el profundo interés nacional que guarda muchas de las propuestas que generó Pellegrín cuando era diputado. Entonces, al César lo que es del César. Esa es la realidad. Entonces, a ver, parte del comité es Leila Mejía. Tenemos la foto ahí. Leila Mejía va por el PRD, pero con una propuesta muy independiente que no tiene nada que ver con el PRD. Y entonces, como el voto se puede fragmentar, ella está en la circunscripción 1 del distrito. Se puede fragmentar, usted puede votar, ella está de candidata en la casilla número 5. En el número 4, circunscripción 1. Voté por ella. Ella tiene su propuesta muy nacionalista. Los demás candidatos, excelentes, los felicitamos. Es gente que puede tener más o menos aceptación, pero nunca han reivindicado públicamente estas agendas propias del interés nacionalista, salvaguarda de la frontera, la defensa de la sentencia 168. Entonces, de eso es que hablamos. De esa muchacha va por esa circunscripción de ese partido. En la circunscripción 2 de otro partido está otro muchacho que es ese, José Martínez Brito, que lo vemos en el programa de Cavada, en el noticiario, y hace pronunciamientos en esa dirección. Ambos muchachos jóvenes van por estas organizaciones que se llama la Fuerza del Pueblo. Son muchos partidos que se han aliado, pero ese muchacho ha hecho pronunciamientos públicos muy claros con respecto a eso. Bueno, de eso es que nosotros le decimos, identificando en cada circunscripción gente que tiene esas ideas. En la circunscripción 3 hay otra persona que se llama Daisy Sepúlveda. Hemos visto los pronunciamientos. Esa muchacha es incluso, me parece, pastora evangélica. Pastora evangélica. Va también por ese grupo de organizaciones de la circunscripción 3. En Santiago nosotros tenemos, en la senaduría del distrito, de los 3 candidatos, una chica que muy locuaz, habla muy bien, hija de un poeta,
con el mayor respeto, pero esa muchacha tiene una posición. Todos sabemos de quién estamos hablando, con el mayor respeto. Está este joven Paz, un muchacho joven, él es probé, pero no se le conocía ningún tipo de actividad, pero está Vinicito. Vinicito, usted puede o no simpatizar con él. Usted puede o no simpatizar con él. Pero en temas de nacionalismo y de defensa de la 168, ese señor tiene su posición. Él va por la FNP, que van aliados con la gente de Leonel. Bien, esas son sus ideas y este es un momento en el que el país tiene que estar muy claro. ¿Por qué? Porque si usted le entrega todo el poder a un solo grupo y vota por partido, usted quiere un cambio, sí, usted quiere un cambio, yo quiero votar por Abinader, sí, magnífico, pero hay muchas cosas entre esa corriente que no pegan. Entonces ejerza su voto plenamente en todas sus vertientes, porque usted puede votar por un diputado de un partido, un senador de otro partido y un presidente de otro partido. Son 3 boletas. Entonces fijémonos como nosotros estamos hablando aquí de gente de organizaciones políticas distintas. ¿Por qué? Porque al comité lo que le interesa es llamar la atención de la clase política. En el caso de Santiago, búsqueme la imagen por ahí de Eduardo Estrella. Eduardo Estrella es de una organización que se llama Dominicanos por el Cambio. Y él va de candidato a senador. Y Eduardo Estrella tiene una posición muy clara con respecto a estos temas. Entonces, son sus no, las ideas que él defiende. Súper serio, que se no va súper serio, fue ministro del interés de la nación. Atención, y para nosotros decir esto, yo ni he hablado con Vinicio Castillo, ni la señora Daisy, esa nunca le he visto la cara en persona, no nos conocemos. A Eduardo Estrella tenemos un trato de mucho respeto, pero nosotros para hacer este señalamiento público, nosotros no nos hemos puesto de acuerdo con él, ni mucho menos, ni decirle, mira, voy a hablar de ti. No, porque nosotros no acostumbramos a eso. Pero atención, del PLD hay un senador, Dionis Sánchez, me parece que es por Pedernales, ¿verdad? Es del PLD, sí, actual senador. Estupendo, un hombre que siempre está haciendo pronunciamiento porque siendo senador de una provincia fronteriza, él sabe el impacto que tiene la migración irregular y el tráfico, lo sabe. Y es un senador del partido de gobierno, el PLD. Ahí se meten los haitianos y se roban hasta los anzuelos de los que pescan. Hay un diputado, Darío Zapata, que es de una provincia fronteriza también, la misma cosa. Es decir, nosotros terminamos siempre endosando las ideas. Entonces hemos llegado al final del programa, Armando, vamos a despedirnos, deseándoles a todos nuestros televidentes, ¿verdad? Este país necesitaría que tuvieran aquí 24 horas diciéndole cosas, porque nosotros no lo decimos para ganar cuartos nosotros, ni para coger unos cuartos, lo decimos porque es bueno para el país. Para el país. Así que nada, el lunes, sí, vamos a despedirnos, la televisión no es fácil. Vamos a despedirnos y el lunes doña Consuelo Pradera estará y el viernes tenemos un programa más antes de las elecciones. Que tengan todos un feliz fin de semana.